Bienvenidos al programa donde decimos las cosas como son, sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Así es, esto es ¿Qué onda con? Comenzamos. Hola, ¿cómo están, gente? Wow, qué impresión, qué fuerte. Este es el primer episodio de este podcast titulado ¿Qué onda con? Estoy muy emocionado por iniciar este proyecto porque durante mucho tiempo, cerca de un año, si no es que más, he estado dándole vueltas en la cabeza a esta situación de abrir mi propio podcast y al fin es real, así que estoy contento lo que les sigue, la verdad. Y bueno, me presento, para quienes no me conocen, mi nombre es Giovanni y voy a estar presentando con ustedes diversos temas, conversando con ustedes una vez por semana. Vamos a comenzar de una vez con este primer episodio. Primero que nada quiero contarles un poco sobre quién soy, qué hago y por qué decidí iniciar con este podcast, cuál es la finalidad y todos estos rollos, porque siento que es importante de pronto aclarar algunas dudas. Evidentemente soy una persona a la que le encanta hablar, me gusta mucho platicar con la gente, conocer sus problemas, sus puntos de vista, dialogar, cuestionar todo, sobre todo esto último. A lo largo, pues, de toda mi vida han surgido millones de dudas. Me gusta mucho cuestionar las cosas, el porqué de ciertos pensamientos, de ciertas acciones, porque estoy consciente de que no puedo ser el único ser humano allá afuera que tiene dudas y que se cuestiona a todos. Creo que todos en nuestra vida, al menos en algunas etapas, hemos tenido preguntas sobre ciertos temas y muchas veces no nos atrevemos como a preguntar o a externar, mejor dicho, estos pensamientos por el qué dirán, por la vergüenza, porque tal vez no tenemos a alguien cercano o alguien con quien podamos hablar de estos temas. Y precisamente este es uno de los objetivos de este podcast, básicamente crear una comunidad en la que todos nosotros podamos de cierta manera retroalimentarnos, dar nuestras opiniones, cuestionarnos y abrir el diálogo a diversos temas que de pronto nos dan un poco de miedo, un poco de pena. Este es un espacio seguro. Quiero que esto sea ahora sí que una zona totalmente segura en la cual podamos expresarnos de la manera que se nos haga más cómoda, sentirnos en confianza como si estuvieran con unos amigos y por supuesto abordar temas de todo tipo, porque no quiero nada más enfocarme en una sola temática. Evidentemente a lo largo de mi vida, como les decía, he tenido muchas dudas y las dudas que he tenido no son solo referentes a un solo tema. Quiero compartir con ustedes estas dudas, estos problemas que han surgido en mi vida, por si de pronto en alguna ocasión alguno de ustedes también ha pasado por esto o han tenido las mismas dudas, pues ayudarnos entre nosotros. Este es principalmente como la visión y el objetivo de este podcast. Evidentemente cada persona tiene un juicio propio y eso está padrísimo y no sé, creo que me gustaría abonar un poquito en algunas áreas, dejar como que mi granito de arena para poder apoyar y a mover ciertas barreras que de pronto han existido y que ha creado la sociedad. No sé si lo podamos lograr, pero la lucha se hace. Aquí estamos para darle con todo a esto. Básicamente es eso. Ahora, quiero presentarme también un poco para que sepan quién es el sujeto, el individuo, el vato que les está hablando, pues del otro lado del micrófono. Como les dije casi al inicio del podcast, pues mi nombre es Giovanni. Soy actualmente estudiante de Ciencias de la Comunicación. Me interesa mucho esta carrera, las ramas que vamos viendo pues en esta profesión. Me parece fabulosa. Personalmente me dedico a ser fotógrafo. Soy fotógrafo freelancer. A finales del año pasado decidí al fin aventarme al ruedo, como quien dice, y abrí mi propia marca como fotógrafo, videógrafo y diseñador independiente. Ha sido un reto bastante grande porque pues no llevo mucho tiempo en esto, pero he aprendido mucho en el proceso y la verdad es que cada día, cada vez que un cliente llega y me contrata y lo que sea, confirmo que definitivamente eso es lo que quiero hacer, es a lo que me quiero dedicar. Sin embargo, también me gusta opinar y expresarme y conectarme con la gente, por lo que también estoy a cargo de 2 canales en YouTube, uno relacionado a los libros, a la literatura, porque me encanta leer, y mi segundo canal es más como de mi vida personal, de los viajes que hago, y básicamente es eso. Yo soy de la idea de que el destino va moviendo sus cartas
y como se vaya presentando el juego es como voy a ir reaccionando. No sé qué planes se vayan acercando en un futuro, pero sí sé que se vienen cosas grandes y bueno, básicamente creo que eso es todo de mi presentación. Tampoco pienso hacer una presentación tan extensa porque no los quiero aburrir. No sobre todo en el primer episodio. Creo que ya más adelante tendré tiempo para aburrirlos. ¿Qué les parece si vamos dando ahora sí inicio al tema que vamos a abordar en este episodio? Y es la soledad. ¿Qué onda con la soledad? Esta palabra siempre ha estado cargada de algo negativo, de sensaciones negativas, porque generalmente la asociamos con este tipo de emociones. Sin embargo, no todo es tan oscuro, no todo es tan triste en la soledad. Y sé que mucha gente allá afuera se ha sentido solo, sola o se sienten actualmente de esta manera. Y en este podcast quiero abordar este tema. En ocasiones nos cuesta trabajo decir abiertamente frente a la gente, oigan, me siento solo, necesito compañía o lo que sea, ¿no? Primero que nada, quiero comenzar con definir, ¿no? La palabra soledad. Básicamente a partir de esto es que nosotros vamos a poder entender un poquito mejor este tema. Y para esto les informo que estoy citando textualmente la definición que viene en la Real Academia Española, citando las definiciones de la palabra soledad. Aquí dice que es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. También es un lugar desierto o tierra no habitada. Y como tercer definición dice que es un pesar y melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o algo. Pero como todo en esta vida, siento que hay siempre dos caras. Siempre hay dos versiones, tanto negativa como positiva, en todo lo que hagamos, en todo lo que sintamos. De acuerdo a mi perspectiva, considero que hay varios tipos de soledad. El primer tipo de soledad que puedo identificar es cuando estamos rodeados de gente, ya sea en una escuela, en un salón de clase, en un ambiente laboral, incluso en un ambiente familiar, pero que aún así, a pesar de tener a personas, individuos a nuestro alrededor, nos sentimos solos por dentro, sentimos que no encajamos. Y considero que ese es un tipo de soledad interna. Y el segundo tipo de soledad es el físico. Es aquel en el que evidentemente no hay nadie literal a nuestro alrededor. No hay ni una persona, no hay algo con lo cual podamos hacer clic. Durante muchos años en mi infancia y posiblemente también en mi adolescencia, este sentimiento y este pensamiento de soledad era muy recurrente porque me costaba mucho trabajo encajar con los demás, porque tenía ciertos pensamientos, ciertos estigmas, ciertos temores que me impedían de cierta manera ser realmente yo. Y les puedo decir y confirmar que el sentimiento de soledad es algo feo si no lo sabemos manejar, si no lo sabemos interpretar, porque básicamente caí sin darme cuenta en aquellas épocas en un pensamiento poco racional. Bueno, porque cuando yo me sentía solo, siempre tenía este pensamiento de que era el único que pensaba o percibía la vida de cierta manera, que no podía encajar de pronto con alguna otra persona, porque tal vez mis opiniones, mis gustos, pues no encajaban o no eran compatibles con los de otras personas. Y de cierta manera me retraía y me aislaba porque me daba miedo sentir este rechazo. Porque evidentemente somos personas y el ser humano es un ser sociable, es un ser que necesita la compañía de otros para poder existir básicamente, así de simple. Y este temor al rechazo es muy lógico, creo que todos lo hemos sentido alguna vez en nuestra vida. Ese creo que es el primer error que cometí en aquellas épocas, el hecho de pensar y creer que no había otros individuos que pensaban lo mismo que yo. Porque a ver, somos millones de personas en este mundo y evidentemente nosotros no somos los únicos que opinamos de cierta manera referente a ciertos temas. Hay muchas personas allá afuera que pueden tener el mismo pensamiento que nosotros. Sin embargo, este mismo pensamiento o esta misma idea de que no hay allá alguien más que pueda hacer clic con nosotros es lo que nos hace de cierta manera encerrarnos en un caparazón y decir, no, allá afuera no hay nadie para mí, no hay nadie con que yo pueda hacer clic. Básicamente soy yo solo contra el mundo. Cuando no es así, creo que es tarea de cada uno de nosotros ir rompiendo poco a poco este cascarón y descubrir que realmente allá afuera hay un mundo de posibilidades, hay un mundo de gente. Evidentemente, cada persona piensa de diferente manera en el sentido de que, pues cada cabeza es un mundo, ¿saben? O sea, lo que yo puedo pensar en un momento tal vez otra persona no lo puede interpretar de la misma manera, pero no quiere decir que estemos totalmente aislados o que tengamos percepciones distintas de la vida, porque tal vez no es así. Les decía que en todos los temas y en casi todo en
esta vida hay dos monedas, el lado bueno y el lado malo, ¿no? Y la soledad no es la excepción, todo depende de cómo es que tú lo mires. Pasado por estos momentos de soledad, por eso es que he aprendido a distinguir perfectamente estos dos lados. Primeramente me gustaría como tocar algunos puntos de manera negativa acerca de la soledad. ¿Qué problemas puede traer a nuestra vida la soledad? Si no sabemos tratar e interpretar esta emoción, este pensamiento, evidentemente va a traer cosas negativas a nuestra vida. Uno de ellos, por ejemplo, que a mí me sucedía mucho, era comer más. Inconscientemente trataba de llenar de cierta manera esta ausencia de cariño, esta ausencia de compañía con la comida. Y sé que tal vez suena algo muy cliché y que tal vez no lo logramos identificar en un inicio. Está comprobado que cuando una persona siente esta sensación de soledad, empieza a comer de más. ¿Qué? Que la comida nos llena de satisfacción, una satisfacción momentánea, pero que en su momento nos satisface y nos hace sentir cómodos, plácidos, que nos hace sentir felices y plenos en un momento, ¿no? Entonces la comida es un factor muy recurrente cuando una persona se siente sola. No sé si alguno de ustedes se puede identificar con esto, pero como les digo, en su momento la verdad es que yo fui muy aliado de la comida y sigo siendo muy aliado de la comida, la verdad me encanta comer, pero siempre hay una diferencia, ¿no? Entre comer porque pues es una necesidad y porque nos gusta y porque está sabroso el asunto y otra muy diferente es comer para llenar un vacío, para llenar un huequito en nuestro interior, y ese es uno de los problemas, que empieza a haber un desbalance en nuestra vida, no solo emocional sino también alimenticia. Y el segundo problema es el apego a cosas materiales. Como les decía, esta ausencia o este vacío de cariño que muchas veces sentimos, tratamos de llenarlo con cosas materiales, tratamos de mostrarle a la gente una versión segura de nosotros mismos a través de cómo nos vestimos, qué tipo de celular tenemos, qué tipo de aparatos utilizamos. Creemos que aferrándonos a estos elementos superficiales o a estos elementos materiales vamos a ser realmente plenos, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que no es así. No son lo que nos van a llenar y lo que nos van a hacer totalmente felices. En mi caso, el tercer punto es la depresión. Llega un punto en el que realmente nos sentimos tan vacíos, tan aislados de la gente, que llega un punto en el que caemos en depresión. ¿Por qué? Porque nos sentimos incomprendidos, porque sentimos que no podemos hacer clic con la gente. Y como les digo, muchas veces esta soledad es inducida por nosotros mismos, porque nos hacemos ideas y conceptos en nuestras cabezas que tal vez no tienen nada que ver con la realidad. Dejando de lado un poco como este aspecto negativo de la soledad, también hay ciertos elementos o ciertos beneficios que he podido encontrar en ser una persona solitaria. Y no sé, la verdad es que he aprendido con el paso del tiempo a disfrutar también de estar solo. Ahora sí les voy a mencionar cuáles son los aspectos que yo encontré y que yo considero positivos de la soledad. El primero es la creatividad. Al menos personalmente me he dado cuenta que cuando yo estoy solo, mi creatividad es mucho más latente, el proceso creativo es mucho más efectivo. Mi mente siempre está trabajando en crear cosas, en crear conceptos, en diseñar, en trabajar. Pero me he dado cuenta que, curiosamente, cuando estoy solo es cuando más creatividad tengo, porque me doy tiempo de conectar conmigo mismo. La soledad muchas de las veces nos permite acercarnos a nosotros mismos, porque cuando uno está solo, pues ahora sí que no hay para dónde hacerse. Estamos nosotros con nosotros mismos, y es en esos momentos donde puedes aprender cuáles son realmente tus gustos, cuáles son tus objetivos, tus metas. Otro de los aspectos es la productividad. Personalmente me considero más productivo cuando trabajo solo, y lo he notado en muchas ocasiones. Por ejemplo, más que nada en la universidad, un ejemplo tal vez muy básico, pero que es fácil pues de aterrizar. Y es que, ¿cuántas veces no nos han puesto los maestros a trabajar en equipo? Ay, los famosos trabajos en equipo que personalmente no disfruto totalmente. A mí me gusta ser dueño de mi tiempo, de mis actividades, de lo que hago, de mis trabajos. Y cuando estoy solo, me doy cuenta de que puedo ser más productivo, puedo hacer más tareas en poco tiempo, porque sé enfocarme en lo que quiero hacer, en lo que quiero lograr, y eso me ayuda a realizar ciertos trabajos o ciertas tareas. Y el tercer punto o el tercer beneficio que he notado en la soledad es, de cierta manera, el cargar las pilas, cargar
y renovar energías. Muchos de nosotros tenemos una vida como muy, de pronto a veces monótona o acelerada, en la cual tenemos que hacer tareas, trabajo. Y muchas veces nos aislamos de nosotros mismos por estar pensando en lo que tenemos que hacer. Pero el cargar pilas es muy necesario. Considero que también es fundamental el de pronto explicar de dónde nace o por qué nace la soledad, por qué es que nos sentimos de pronto de cierta manera, por qué nos sentimos apáticos o que no encajamos o que no tenemos amigos. Y una de las cosas que puede detonar la soledad son las relaciones superficiales. Es decir, estas personas con las cuales sabemos que podemos pasarla muy bien, ¿qué te digo yo? Saliendo de fiesta un viernes por la noche, la pasamos increíble con este grupo de personas, pero sabemos que esta amistad no va a trascender a algo más de una noche de fiesta, que son este tipo de personas con las cuales no puedes compartir tus sentimientos más íntimos porque sabes que no lo van a entender, porque no lo van a valorar. Otra de las cosas que he notado que también producen soledad, y más en estos tiempos actuales, siento que suene muy viejito diciendo eso, pero es real. Son las redes sociales. Todo el tiempo estamos viendo en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas, la vida perfecta, entre comillas, de la gente. Cómo es que viajan mucho, los lujos que tienen, y nos comparamos de cierta manera con estas personas. Y esta comparación evidentemente conlleva cierto grado de soledad porque decimos, chin, o sea, mi tipo de vida no es como la de esta persona, no es como el de este famoso o el de mi compañero o el de mi vecino que viaja mucho. Tal vez yo no puedo acceder a ese tipo de vida, y ese pensamiento conlleva muchas de las veces a la soledad, y me gustaría muchísimo abordar de pronto este tema de las redes sociales en otro podcast. Por eso es que tal vez no voy a profundizar tanto en este punto, pero evidentemente las redes sociales impactan mucho nuestras emociones hoy en día. La concepción que tenemos de nosotros mismos nos afecta mucho. Y es que muchas veces nosotros nos hacemos ideas que de pronto nos pueden afectar y que posiblemente no tienen nada que ver con la realidad. Ya para finalizar con este episodio, sí me gustaría dejarte muy claro que es normal sentirse solo en algún momento de tu vida. Es un proceso que todos pasamos. Pero también es bien importante que tú te des tiempo para conocerte, para descubrir cuál es el factor que está desencadenando en ti esta sensación de rechazo, esta sensación de soledad, de sentirte de cierta manera inadaptado, inadaptada a cierto entorno. A que entendamos que la soledad no es completamente negativa, que de pronto estar solos no es del todo malo, nos puede ayudar a ser personas más conscientes de nosotros mismos, a conocernos mucho mejor. Recuerden que la única solución para dejar de sentirnos solos somos nosotros mismos. Cambiando nuestra mentalidad y nuestras acciones es que podemos erradicar la soledad y esta sensación de ser inadaptados o no encajar con la gente. Entonces, de verdad, pensemos en esto. Me gustaría cerrar con una frase que me parece muy buena para este tema, y es la siguiente: la soledad del hombre no es más que su miedo a la vida. De verdad, esta frase es buenísima porque básicamente engloba todo lo que les acabo de decir, que muchas veces por miedo al rechazo, por miedo al que dirán, por miedo a que se burlen de nosotros, nos metemos en un caparazón y no queremos salir de ahí. Recuerden que si tienen ideas o propuestas de temas que les gustaría abordar en próximos episodios, háganmelo saber a través de mis redes sociales. Recuerden que tengo Twitter e Instagram, donde me pueden contactar. En Instagram me encuentran como Yo Soy Gio, y en Twitter me pueden encontrar como @YoSoyGio1. De igual manera, en la descripción de este podcast van a estar anotadas todas mis redes sociales para que sea fácil para ustedes encontrarme. Y bueno, eso es todo de mi parte por este episodio. Mi nombre es Giovanni y nos vemos la próxima semana en un episodio más de ¿Qué onda con? Aún hay muchas cosas por decir. Por eso, nos vemos la próxima semana. Aquí, en ¿Qué onda con? ¿Qué onda con?